Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente cuando hablamos de amores de telenovela que traspasan la pantalla. Hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte, un tema que ha estado en boca de todos, una historia que ha mantenido a millones con el corazón en un puño, la relación entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos enamoraron en Love is in the Air, pero que también nos dejaron con muchas preguntas después. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo amor de verdad o todo fue una estrategia de marketing? Hoy vamos a explorar a fondo este romance, o lo que haya sido, y vamos a desvelar algunos secretos que quizás no conocíais. Así que pónganse cómodos, saquen las palomitas y prepárense para un viaje lleno de confesiones, rumores y mucha, pero mucha especulación. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, le des a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y te unas a nuestra gran familia de chismosos profesionales. Comencemos. Bueno, a ver, vamos a poner las cosas en contexto, ¿verdad? Hande y Kerem, dos nombres que son sinónimo de belleza y talento, nos conquistaron con su química explosiva en la famosa serie Love is in the Air. Desde el primer capítulo, la conexión entre Eda y Serkan era palpable, una chispa que no solo veíamos en la ficción, sino que también parecía irradiar fuera del set de grabación. Y ahí, justo ahí, es donde empieza todo el meollo del asunto. Los fans, que no se les escapa una, empezaron a sospechar que lo que veíamos en pantalla no era solo actuación, sino que había algo más profundo, algo real. Las miradas, las risas, los gestos cómplices, todo parecía apuntar a que el amor había traspasado la barrera de la ficción. Y obviamente las redes sociales, que son como el gran detector de chismes del siglo XXI, se incendiaron con miles de publicaciones, comentarios y teorías sobre el posible romance entre nuestros protagonistas. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás y empezaron a seguirles la pista a Hande y a Kerem como si fueran espías internacionales. Cada foto que publicaban, cada comentario que hacían, cada entrevista que daban, era analizada al milímetro en busca de alguna pista, alguna señal que confirmara lo que todos sospechábamos. Y para ser justos, Hande y Kerem tampoco hacían mucho por desmentir los rumores. De hecho, más bien, los alimentaban con su actitud cariñosa y sus apariciones conjuntas. Se les veía juntos en cenas románticas, en viajes de vacaciones, en fiestas con amigos. Vamos, que parecían una pareja de enamorados en toda regla. Y claro, los fans, con el corazón a 1000 por hora, no podían más que soñar con una boda de cuento de hadas. Y la verdad es que entendemos perfectamente esa euforia. ¿Quién no querría que sus personajes favoritos de la tele terminaran juntos en la vida real? Es como un sueño hecho realidad, como si la magia de la ficción se extendiera a nuestra propia realidad. Y Hande y Kerem, con su encanto y su carisma, encendieron esa llama de la esperanza en el corazón de miles de personas. Pero como en la vida real no siempre todo es como en los cuentos de hadas, las cosas no fueron tan sencillas como esperábamos. La presión mediática, los rumores, las especulaciones, todo eso empezó a pasar factura en la relación de Hande y Kerem. Y de repente lo que parecía un romance de película, empezó a convertirse en un culebrón lleno de idas y venidas, declaraciones ambiguas y finalmente, la confirmación de la ruptura. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque después de la tormenta, empezaron a surgir muchas preguntas. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Fue todo un montaje para promocionar la serie? ¿Fue amor de verdad, que no pudo sobrevivir a la presión? Las teorías, por supuesto, son muchas y variadas. Hay quienes aseguran que su relación fue una estrategia de marketing desde el principio, una forma de mantener el interés del público en la serie. Otros, en cambio, insisten en que hubo amor verdadero, pero que las diferencias personales y las agendas laborales hicieron imposible mantener la relación a flote. Y luego están aquellos que creen que simplemente fue un romance fugaz, un capricho del destino que se apagó tan rápido como se encendió. Lo cierto es que hasta el día de hoy, ni Hande ni Kerem han dado una versión clara y definitiva de lo que ocurrió entre ellos. Han sido bastante herméticos al respecto, dejando que las especulaciones y los rumores sigan su curso. Algunos dicen que en realidad nunca estuvieron enamorados, que todo fue una actuación para la televisión, que fuera de las cámaras no se podían ni ver. Otros, por el contrario, afirman que a pesar de todo, siguen manteniendo una relación de amistad, que el cariño persiste aunque el romance haya terminado. Y, como en todo,
Buen misterio, hay detalles que no encajan, señales que alimentan las dudas y dejan abierta la puerta a todo tipo de interpretaciones. Por ejemplo, hay quienes señalan que algunas de sus interacciones en redes sociales, después de la ruptura, eran contradictorias y que dejaban ver que todavía había sentimientos encontrados. Otros, en cambio, piensan que todo fue un mero formalismo, una forma de seguir manteniendo las apariencias frente a sus seguidores. Uno de los puntos más controvertidos de todo este asunto es la manera en que la prensa del corazón abordó el tema. Como ya sabemos, la vida de las celebridades es un plato jugoso para los medios, y Hande y Kerem no fueron la excepción. Cada paso que daban era seguido por un ejército de paparazzi, cada gesto era analizado al milímetro y cada declaración era sacada de contexto. Y en medio de toda esta vorágine informativa, a veces era difícil distinguir la verdad de la ficción, los hechos de las interpretaciones. Y por supuesto los fans, que son los más afectados por todo esto, se dividieron entre los que apoyaban a Hande y los que se ponían del lado de Kerem, creando bandos y enfrentamientos que en ocasiones llegaron a ser bastante acalorados. Al final, todos querían una respuesta, todos querían saber la verdad, pero nadie parecía tenerla realmente. Otro factor que añadió leña al fuego fue la forma en que Hande y Kerem gestionaron su presencia en redes sociales. Como todos sabemos, las redes son el escaparate de las celebridades, el lugar donde comparten sus vidas con sus fans, pero también el espacio donde se generan la mayoría de los rumores y especulaciones. Y en este caso, Hande y Kerem jugaron un papel muy importante en la creación de esa narrativa. Con sus publicaciones, sus comentarios y sus interacciones, alimentaban el interés del público, pero también dejaban abierta la puerta a la ambigüedad y a las malas interpretaciones. Y al final, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde cada uno trataba de defender su versión de la historia, donde cada comentario era analizado con lupa y donde la privacidad se convirtió en un bien escaso. Y es que al final, lo más importante es recordar que Hande y Kerem, más allá de su condición de celebridades, son personas de carne y hueso, con sus sentimientos, sus emociones y sus propias vidas privadas. Y aunque como fans nos gustaría saber todos los detalles de su historia, debemos respetar su privacidad y su derecho a vivir sus vidas sin la presión constante de los medios y las redes sociales. Porque al final, la vida real no es una telenovela, y los romances que vemos en pantalla no siempre tienen un final feliz. Y aunque nos cueste aceptarlo, a veces las historias de amor terminan, las relaciones se rompen y los corazones se separan. Y lo más importante es aprender a pasar página y seguir adelante. Ahora, si bien es cierto que la historia entre Hande y Kerem ha dejado a muchos fans con el corazón roto y con la sensación de que algo quedó sin resolver, también es verdad que nos ha dejado una gran lección sobre la complejidad del amor y las relaciones en el mundo de las celebridades. Nos ha mostrado que detrás del brillo y el glamour de la alfombra roja, hay personas que sufren, que aman, que se equivocan y que aprenden de sus errores. Nos ha enseñado que las apariencias engañan y que la verdad a veces es mucho más complicada de lo que nos imaginamos. Y sobre todo nos ha recordado que aunque nos encante soñar con finales felices, la vida real tiene sus propios guiones y sus propias sorpresas. Y en este sentido, es importante destacar que tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Han demostrado ser grandes profesionales y han logrado conquistar el corazón de muchos más fans con su talento y su carisma. Hande ha seguido cosechando éxitos en la actuación y se ha convertido en una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando en nuevos proyectos y ha demostrado ser un gran actor. Y aunque sus caminos se hayan separado, ambos siguen siendo referentes en el mundo de la actuación y siguen despertando la admiración y el cariño de sus seguidores. Y para aquellos que aún guardan la esperanza de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos, es importante recordar que en la vida, nunca se puede decir nunca. Aunque las probabilidades parezcan bajas, el amor, o lo que sea que haya sido entre ellos, siempre puede volver a surgir. Aunque si somos realistas, quizás sea mejor pasar página y aceptar que el destino tenía otros planes para ellos. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Y nosotros como fans podemos seguir disfrutando de su trabajo y apoyándolos en cada uno de sus proyectos. Porque al final lo que realmente importa es que la magia de la ficción siga viva y que la chispa del entretenimiento nunca se apague. Y si bien esta historia ha tenido sus altibajos y sus momentos de drama, también nos ha dejado grandes momentos de alegría y de emoción. Nos ha regalado la posibilidad de soñar, de imaginar y de creer en la magia del amor. Y al final, eso es lo que cuenta.
El recuerdo de la química entre Ande y Kerem en Love is in the Air seguirá vivo en la memoria de muchos fans, y la esperanza de que algún día sus caminos vuelvan a cruzarse nunca se perderá del todo. Pero, mientras tanto, debemos seguir disfrutando de su trabajo, de sus proyectos y de sus vidas, siempre con respeto y admiración. Y antes de cerrar este vídeo, me gustaría hacer una reflexión final. A veces como fans nos dejamos llevar por la pasión y nos olvidamos de que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios problemas. Es importante recordar que tienen derecho a su privacidad y que no podemos exigirles que vivan sus vidas según nuestras expectativas. Es importante aprender a disfrutar de su trabajo sin meternos en su vida personal. Porque al final, lo que realmente importa es el talento y la pasión que ponen en cada uno de sus proyectos. Y tanto Ande como Kerem han demostrado tener talento de sobra para seguir conquistando el corazón del público. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por la historia de amor, o no amor, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos intentado analizar todos los ángulos, todos los rumores y todas las especulaciones, y hemos llegado a la conclusión de que al final, la verdad es mucho más compleja de lo que nos imaginábamos. Lo importante es que ambos son felices y que siguen adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Y nosotros como fans podemos seguir disfrutando de su trabajo y apoyándolos en cada uno de sus proyectos. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Y como siempre quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan ustedes de todo este asunto. ¿Creen que hubo amor de verdad entre Ande y Kerem? ¿Creen que fue una estrategia de marketing? ¿O piensan que simplemente fue un romance fugaz? Los leo a todos. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima aventura del chisme. Adiós.